Bueno, Vamos a empezar. Capítulo 1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos, tocante al verbo de vida. Una de las cosas interesantes de este libro es que trata de explicar algo y tengo unos comentarios que quiero mostrarle. Quiero mostrarle lo que aparece. ¿De qué se trata? Eso de lo que hemos visto. A ver, aquí vamos a ver la nueva traducción viviente. No, no está. Definitivamente no está. Bueno, no importa, acá ya tengo yo copiado. Les voy a leer. No van a poder ver ustedes porque no me aparece. La nota 1 por alguna razón no me aparece. No me está apareciendo. A ver, acá tengo. Bueno, este libro de Juan dice fecha de su escritura. El libro de Juan fue escrito probablemente entre el 85 y 95 o desde mi perspectiva más tiempo. Ahora tiene un propósito de la escritura. El libro de Primera de Juan parece ser una sinopsis. ¿Qué es sinopsis? Un resumen. Es un resumen en la que se asume el conocimiento del Evangelio por parte de sus lectores. Esto que estoy leyendo es un comentario que habla acerca del libro de Primera de Juan. Por parte de sus lectores. O sea que el que escribió esta carta, los que escribieron esta carta que se le da a Juan, ¿no? Al apóstol Juan. Se dice que él fue el que escribió. Puede ser que sí, puede ser que no. Bueno, lo que sí, los que reciben esta nota son personas que conocen sobre el Evangelio. Según lo escrito por el apóstol Juan y donde se les brinda seguridad por su fe en el Mesías. La primera epístola indica que los lectores fueron confrontados con el error del gnosticismo, lo cual se convirtió en un problema más serio en el segundo siglo. Ahora, ¿qué es el gnosticismo? Gnosticismo. Vamos a ir aprendiendo esa palabra. Como una filosofía de la religión sostenía que la materia es mala. Eso estamos hablando del gnosticismo, lo que era una tipo filosofía, un tipo de pensar. La palabra gnosticismo es como pensamiento, pero un pensamiento que se va más por lo espiritual que por lo físico. Dice, como una filosofía de la religión sostenía que la materia es mala y el espíritu bueno. La solución a la tensión entre estos dos era el conocimiento o gnosis. La palabra gnosis es conocimiento espiritual, a través del cual el hombre se eleva de lo mundano a lo espiritual. La gnosis se utiliza en toda la filosofía griega como un término técnico para el conocimiento experimental o gnoseología. Ese se llama el conocimiento experimental, ¿no? Cuando vos no conoces nada, no sabes nada, pero experimentás y vivís experiencias, así se dice, ¿no? Las experiencias, ¿no? En relación, después, el término también se relaciona con el estudio de la retención del conocimiento o la memoria, cognición, en la relación con la óptico o ontológico, que es la forma en que algo es realmente más que abstracción y almacenado, o sea, en la mente. O sea, también el gnosticismo se basaba en experiencias y cosas de la memoria, que vos aprendías mucho en tu memoria y vos la podías recitar y vos la podías grabar. Pero cosas que no eran palpables, sino imaginables. Te cargaba de información, te llenaba de información y después vos la podías distribuir. No sé si me están captando, ¿no? ¿Por qué estoy hablando de este punto? Porque ese es el tema que están debatiendo acá y que esto
se introdujo en la cristiandad, y acá parece que medio está como camuflado, pero si vos empezás a analizar profundamente este texto, esta carta, lo que está tratando de hacer es ir en contra de esa famosa filosofía gnóstica que se estaba introduciendo en la creencia de esos tiempos y que hoy en día está así que lleno ya. Miren, pues continúo leyendo. Dentro del cristianismo primitivo, las enseñanzas de Pablo y Juan, atiendan bien lo que voy a leer acá, pueden haber sido un punto de partida para ideas gnósticas, con un énfasis creciente en la oposición entre carne y espíritu, el valor del carisma y la descalificación de la ley judía. Pero de acuerdo a la perspectiva de este comentario, probablemente muchas de las ideas gnósticas, dice el que comenta, salieron de estudios hechos por Juan y por Pablo, donde probablemente se cree o se creía o se piensa que está menoscabando lo físico, lo práctico y dándole más énfasis a lo espiritual, al conocimiento que vos recibí para una vida espiritual, para una vida, un éxtasis, un volar, algo así. Bueno, así dice este comentario y creo que es así, ¿no? Porque la cristiandad hoy en día vuela más que practicar. Continuamos. A ver, ¿dónde me quedé? En el mensaje, el cuerpo mortal pertenecía al mundo de los poderes inferiores y mundanos, los arcontes. O sea, ese era un pensamiento que se tenía antes, que nuestro cuerpo era mundano, porque nuestro cuerpo tiene ganas de, no sé, de comer, de bañarse, de hacer cosas pecaminosas. O sea, todo, en aquella época, todo lo que queríamos hacer con el cuerpo se le llamaba pecaminoso, ¿no? Todo era pecaminoso. Bueno, y todo lo que inspiraba espiritualidad, así como uno, oh, sí, Señor, amén, todo. ¿Viste? Cuando uno está muy espiritual, pone posición de espiritual, así. Bueno, a eso se le consideraba malo y a lo espiritual se le consideraba bueno. Después, sigo leyendo. El cuerpo mortal pertenecía al mundo de los poderes inferiores y mundanos, los arcontes, y solo el espíritu o el alma podían ser salvos. En término gnóstico puede haber adquirido mayor significado allí, ¿no? Sí. En el mensaje del Evangelio, esto condujo a las dos falsas teorías concernientes a la personalidad del Mesías. Fíjense que al meterse este pensamiento gnóstico, ¿de qué se trata? Otra vez, el pensamiento gnóstico, el conocimiento, o sea, la palabra gnóstico es conocimiento, pero ¿de qué se trata? De un conocimiento más enfatizado en algo, en espiritualidad, que en cosa tangible, en cosa física. Entonces, eso también ya fue involucrando a la personalidad de Yeshua. Como el pensamiento gnóstico era que tenemos que ser más espirituales que carnales, entonces probablemente también Yeshua era más espiritual que carnal. Tanto así que, miren, este comentario dice, el mensaje del Evangelio, esto condujo a las dos falsas teorías concernientes a la personalidad del Mesías Yeshua. El docetismo, que describía al Yeshua humano como un, acá dice fantasma, pero sería como un ser espiritual, algo que no se relaciona con la carne, no se relaciona con lo físico. O sea, algo así como que Yeshua nunca eruta, Yeshua nunca se tira un gas, cosas así, ¿no? Yeshua es todo luz, así, iluminado. Esto, llegaron a esa perspectiva, por eso vas a ver después en doctrinas como catolicismo, inclusive mucho evangélico, ¿no? A un Yeshua así todo en lo alto, así, ¿no? Bueno. Y después está el otro, el serintianismo, que aseguraba que Yeshua poseía una doble personalidad, a veces humana y a veces divina. O sea, apareció entonces, vamos a recordar, el docetismo. Ustedes todo lo que yo digo pueden buscarlo, averiguarlo, investigar más profundamente. El docetismo, entonces un Yeshua súper espiritual. Y el
El otro era Serintianismo, un Yeshua mitad humano y mitad divino, o sea, miti miti. Eso surgió por causa del pensamiento gnóstico allá por los años 90, 95 y después ya se fue difundiendo fuertemente en los años 150 hasta que apareció el catolicismo y después el evangelismo. Eso no terminó. Bueno, dice, Yeshua poseía una doble personalidad, a veces humana y a veces divina, dice, ese era el otro sistema. El propósito primordial de Primera de Juan es establecer los límites sobre el contenido de la fe y dar a los creyentes la seguridad de su salvación. Entonces, acá les quiere asegurar de que no, el Yeshua que nosotros hemos conocido fue un Yeshua que existió y que nos enseñó cosas para hacerlas, porque la palabra salvación quiere decir ser parte de un proyecto establecido por el Eterno. Ahora, libro de Juan 1:1 dice, les anunciamos al que existe, estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, al que existe desde el principio. O sea, en la Nueva Traducción Viviente dice, les anunciamos al que existe desde el principio. Acá en Reina Valera dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestro ojo, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Aquí dice, les anunciamos al que existe desde el principio. Partimos de Bereshit. O sea, aquí principio es la palabra en hebreo Bereshit, en el principio, en el comienzo de todas las cosas. Quiere decir que nuevamente está queriendo hacernos entender el escritor de Juan que lo que los vamos a explicar ya estaba desde los orígenes. A nosotros podemos decir, no, acá se trata de estar hablando de Yeshua. Y claro, el objetivo y el plan que Yeshua establece al venir, al presentarse como Mesías, es todo lo que estaba escrito desde el principio. Dice, a quien hemos visto y oído, lo vimos con nuestros propios ojos y tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra, logos o dabar. Dice, lo hemos contemplado, acá sale la palabra contemplado. Eso quiere decir, nuestros ojos vieron su persona. Y fíjense que es importante que el narrador, o sea, el escritor de Primera de Juan, arranca diciendo, nosotros le hemos visto a Yeshua. Quiere decir que para aquel entonces el movimiento de los gnósticos, los estudiosos, los conocedores de lo espiritual, ya estaban anunciando que era un Yeshua simplemente imaginario, ¿no? Era un divino que no podía estar con los hombres. Pero él dice, lo hemos contemplado, palparon, dice, palparon nuestras manos. ¿Qué quiere decir? Le tocamos. No fue así simplemente, le tocamos. Y acá hay otro texto en Juan 1:1, una traducción viviente, dice, en el principio quiere decir, la palabra ya existía, la palabra estaba con Elohim y la palabra era Elohim. Que quiere decir que la palabra que el Mesías estaba tratando de poner en nuestros corazones ya se había establecido desde Bereshit, desde el principio. Pero ese Mesías, que se le llama verbo, se le llama la palabra también, no era un ser abstracto, no era un ser imaginario, como ya lo estaban creyendo aquí en tiempo del escritor de Primera de Juan, sino era un ser o una persona que existió y que tocamos su mano. Con esto arrancamos entonces el primer capítulo. Bueno, ahora versículo 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Testificamos y os anunciamos la vida eterna. Atiendan bien ahí. La cual estaba con él, con el Padre, y se nos manifestó. Porque la vida fue manifestada, dice, manifestada. Y la hemos visto. Nosotros hemos visto
la vida a través de este Mesías, de este ungido. Y esa vida la testificamos. Por eso lo que estamos compartiendo ahora no fue algo que soñamos o que aprendimos de memoria y lo repetimos constantemente como nosotros lo hacemos ahora. Nosotros vimos al Mesías. Así está explicando ahora. Nota 2. Ahora sí podemos entrar a la nota. Primera de Juan 1:2, nueva traducción dice: Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Está hablando del Mesías. ¿Por qué dice que es la vida misma? ¿Y a qué Jai, no? Jai es vida. ¿A qué es lo que ellos entienden por vida? El Mesías nos abrió los ojos. El Mesías nos mostró cosas que antes no habíamos visto ni podido ver nunca. El Mesías fue quien nos trajo nuevamente la Jai, la vida. Y anunciamos a ustedes que Él es, esa palabra vida eterna quiere decir algo que el Padre preparó. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Ahora, ¿qué es lo que estaba con el Padre? Esto es muy importante entender. Yo no quiero hoy tocar cosas que hagan dudar a las personas, pero quiero explicar, de acuerdo a la perspectiva hebrea, qué significa estaba con el Padre. ¿Existe la teoría de la preexistencia del Mesías? Bueno, si uno cree así, no hay problema. Pero, ¿qué significa esta palabra estaba con el Padre? ¿Significa que Yeshua ya estaba como persona antes? No. Significa que el plan del Padre, el objetivo del Padre, el propósito del Padre estaba ya con Él. Y a nosotros, a través de Él, se nos fue revelado. A través de Yeshua, todo lo que el Padre tenía preparado se nos reveló. Eso es lo que este texto en la versión griega hebrea quiere decirnos, aunque esto estaría en griego. Y como ejemplo tenemos lo que dice en la escritura. Veamos este Salmo 133 relacionado con la vida eterna, porque acá dice que Él es la vida eterna, Yeshua es la vida eterna. Pero ¿cómo? ¿Cómo Yeshua puede ser la vida eterna? Fíjense bien lo que dice Salmo 133. Salmo 133. Un ratito. Mirad cuán bueno, versículo 1, y cuán delicioso es, miren lo que dice ahí, habitar. La palabra habitar es congregarse, congregarse. ¿Saben que en hebreo dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre? Nosotros estamos teniendo la costumbre, como dice en hebreo, de no congregarnos. Ahora tenemos la oportunidad de congregarnos este sábado, así que aprovechen y participen. Y tenemos también el 21, la celebración de Pesa. Los hermanos juntos en armonía. ¿Y qué significa habitar los hermanos juntos en armonía? Es como el buen óleo sobre la cabeza. La bendición significa el buen óleo, el cual desciende sobre la barba de Aarón, porque Aarón fue ungido para ser puente entre el Eterno y el pueblo, sacerdote, ¿no? Sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. O sea, está comparando la reunión como la bendición de un ungido para conectarnos con el Eterno. Miren, la bendición de un ungido para conectarnos con el Eterno es igual a la reunión de los hermanos. O sea que si nosotros creemos que Yeshua es el Mesías, él fue ungido por el Eterno, ¿qué hace que esa unción nos iguale a Yeshua, ¿no? ¿Qué hace que nos iguale al ungido del Eterno? La comunión, el habitar juntos en armonía. Como el rocío de Hermón que desciende sobre el monte de Sión, porque allí envía Yahweh bendición y vida eterna. El rocío de Hermón, Hermón es una montaña que está en Jerusalén, bien alta, y que generalmente está congelada con nieve, y que sopla una brisa suave todo el año, y esa brisa suave
O sea, ese viento hace que despida un rocío fresco que cae, dice, sobre el monte de Sión, que está allá donde es la ciudad de Jerusalén. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa habitar los hermanos juntos en armonía? Significa la bendición de un ungido que nos está conectando con el Eterno y la promesa de frescura en nuestra tierra, que es Sión. La promesa de que del cielo va a venir aire fresco. Y ahí existe la vida eterna. Entonces tenemos la promesa de una tierra y la promesa de un ungido. Bueno, esto es lo que se ha manifestado y nosotros lo hemos testificado. Vamos a la al versículo 3. Versículo 3. Lo que hemos visto y oído es, mira, visto, está en celeste, y oído, ahí está en amarillo. Visto y oído. Lo que hemos visto y oído. Eso, dice, os anunciamos, o sea, les anunciamos, para que también vosotros tengáis, y atiendan bien ahí, comunión unos con otros. Comunión unos con otros. ¿Con qué objetivo los apóstoles predicaron la palabra, predicaron el mensaje, anunciaron la palabra de restauración? Para tener comunión unos con otros. Comunión con nosotros. Para que tengáis comunión con nosotros, dice. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. Comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Yeshua. Esta palabra me llamó mucho la atención, porque nosotros, dicen los apóstoles, queremos que ustedes se junten con nosotros, pero nuestra reunión de nosotros realmente es con el Padre y con su Hijo. O sea, al reunirse ustedes con nosotros, en realidad no se están reuniendo con nosotros, sino se están reuniendo con el Todopoderoso y con su ungido. Todo esto, uno diría, pero ¿cómo esto es espiritual? ¿Es gnosticismo? No, es literal. Vos tenés que reunirte, compartir. Y ahí vos sentí la presencia del Todopoderoso. Hoy en día nosotros, por viajes, por distancia, no podemos estar reunidos, ¿no? Estamos acá con tecnología, ¿no? Esto sí es bien gnóstico, bien virtual. Pero el Padre nos da, por lo menos con los que estamos en Paraguay, la posibilidad de compartir, de hablar, de dialogar. Y eso hace que estemos, dice, con el Padre y con el Hijo. O sea, cuando ustedes participan de la comunión, de la celebración, del estudio bíblico, de las reuniones, en realidad, según la Escritura, ustedes están congregando con el Todopoderoso y su Hijo. Vamos a la nota 3. Nueva traducción viviente dice así: les anunciamos lo que nosotros mismos hemos oído. Y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Yeshua. Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Yeshua. Y fíjense lo que dice en 1 de Juan capítulo 4. Vamos a ir un poco al 4 para poder entender un poco sobre este tema. La comunión con el Padre y con el Hijo es tan importante que nos ayuda a evitar falsedades. Miren el 4.1. Amados, no creáis a todo espíritu. Cuando acá habla todo espíritu, a toda manifestación que diga que viene de Dios. Sino probad los espíritus. Prueben las manifestaciones que dicen que vienen de Dios. Si son de Dios, porque muchos falsos naví, falsos mensajeros, han salido por el mundo, dice. Y ahora nos va a decir, recuerden, estábamos hablando en 1 Juan 1.3 de la importancia de reunirse, de lo que los apóstoles quieren que se reúna con ellos, y que esa reunión era para encontrarse con el Padre y con el Hijo. Y ya en capítulo 4 habla también de los falsos profetas que han salido por el mundo. Y dice, versículo 2, 4.2, en esto conoced el Rúa de Elohim. Rúa de Elohim. Todo
Rúa. Ahora, todo Rúa acá, mire, Rúa Elohim y después todo Rúa. Ese otro Rúa, ese otro espíritu es toda manifestación que confiesa, atiendan bien, que declara, que acepta, que reconoce que Yeshua HaMashiach, ahí dice Jesucristo, Yeshua HaMashiach ha venido en carne, es de Elohim. Ha venido en carne. ¿Qué quiere decir en carne? Físicamente. Se ha presentado físicamente. Y uno diría, pero ¿de qué forma está hablando? ¿Que nació de una virgen? No. Cuando dice, a ver, todo espíritu que confiesa que Yeshua HaMashiach ha venido en carne es de Dios. Quiere decir que vos aceptás que Yeshua HaMashiach viene del linaje real como establece la Escritura. Que Él no es producto de la imaginación del gnosticismo. No es un ser creado de mitologías. No es un ser que salió de inventos humanos. Sino Él forma parte de un plan del Padre y su presencia está regida o establecida por el reglamento que establece la Escritura. Y la Escritura dice que el que va a ocupar el puesto de Mesías y rey en Israel tiene que ser del linaje literal, carnal de David. Debe ser de la semilla de David, de la simiente de David. ¿Se acuerdan que le dice el ángel a Miriam cuando le dice que ella va a tener un bebé? Le dice, él va a recibir el trono de David, su padre. Eso es muy importante. El ángel le dice que David va a ser el padre de ese niño. Ustedes pueden tomar sus conclusiones. Entonces, ¿cuáles son los espíritus mentirosos? Le convierten a Yeshua en un ser místico, en un ser abstracto, en un ser que no existió, que está en la mente de las personas, imaginario. Ese es opositor al Mesías. Por eso le llaman anti-Mashiach. Dice, en esto conoced el espíritu de Elohim, todo espíritu que confiesa que Yeshua HaMashiach ha venido en carne es de Elohim. Y todo espíritu que no confiesa o no reconoce que Yeshua HaMashiach ha venido en carne, no es de Elohim, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, dice. Este es el que se opone a que se establezca un Mesías en la tierra. Él no quiere que exista un Mesías en la tierra porque es opositor. O sea, anti-Mesías. ¿Qué es un Mesías? Un ungido de Elohim para reinar en la tierra, en Israel. Como están las promesas, como dicen los textos del linaje de David. Pondré príncipe sobre mi casa. Pero el anti-Mashiach, como fueron los macabeos posteriores, que ellos no quisieron establecer el reino para el linaje de David. Los asmoneos tampoco perseguían al linaje de David. Herodes también persiguió al linaje de David. Entonces, a estos espíritus que van en contra de un reino establecido del linaje de David, la Biblia, el escritor de Juan le está llamando anti-Mashiach. ¿Y esto por qué aparece? Porque ya no tenemos comunión unos con otros. Comunión con el Padre y con el Hijo. El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Quién es el que viene? El que se va a oponer a que Yeshua o al Mesías sea del linaje de David. Y le va a establecer a Yeshua como un ser místico, gnóstico, abstracto, que está en los cielos, que está en la nube, que está en todas partes. Así no. No sé si me entienden. Veamos. Deuteronomio 30:15. ¿Qué dice? ¿Qué es la comunión? Escucha, en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad.
Pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Elohim y cumplas su mandato, decretos y ordenanzas, andando en sus caminos. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Elohim te bendecirá a ti y también a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Eso dice la Torah. Eso está establecido. Estamos viendo el texto 3, lo que significa el haber compartido la comunión con el Padre y con el Hijo. Y miren lo que dijo Yeshua en Mateo 5:19. Entonces, esto dijo, o sea, lo que yo estoy mostrándole ahora es este texto. No quiero salirme del contexto, pero les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto, para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo Yeshua. Ahora, ¿qué es tener comunión con el Padre y con el Hijo Yeshua? Primero, saber que hay un espíritu que va en contra del Mesías. Cuando vos tenés comunión con el Padre y con el Mesías Yeshua, te das cuenta que hay un espíritu que se quiere oponer. Segundo, ¿qué dice la Torah? El Padre no estableció la Torah. La Torah es al tener la Torah, tenemos comunión con el Padre. Y acá dice, ¿qué dice la Torah? Deuteronomio 30:15, escucha, en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Pues hoy te ordeno que ames al Señor, tu Elohim, y cumpla su mandato y decreto. ¿Y qué dice Yeshua? Mateo 5:19, entonces si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados lo más insignificante en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, el Eterno y Yeshua tienen comunión con nosotros cuando estamos aprendiendo nosotros la Torah, los mandamientos y la palabra. Ahí nosotros podemos decir que estamos siguiendo el camino correcto del Mesías, de los apóstoles y del Todopoderoso. Amén. Y no podemos ser llamados anti-Mashiach. Bueno, versículo 4. Estas cosas escribo para que vuestro gozo sea cumplido. El objetivo de decirle a ustedes que hemos estado con el Eterno, con el Mesías, que hemos tocado la mano del Mesías, que hemos escuchado la voz del Mesías, que Él personalmente nos dijo lo que teníamos que hacer. Y Él no era un ser abstracto, no era un ser mitológico, era una persona de carne y hueso que vino a este mundo como todos nosotros, pero que fue elegido para una misión de ser ¿cómo se dice? El mensajero de la besora, de las buenas nuevas, del Evangelio. Y el Padre le exaltó, y por ese mensaje Él tuvo que pagar, tuvo que dar su vida para que llegue a nuestros corazones. Ahora, versículo 5. Versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él, dice, lo que estaba hablando arriba. Y ahora anunciamos, Elohim es luz. Y no hay ninguna tiniebla en Él. O sea, Yeshua, que es nuestra voz representativa ante el Eterno, nos dijo que Elohim es luz. La palabra luz es la palabra or. Y no hay ninguna tiniebla en Él. O sea, el que dice que tiene a Dios en su vida, no anda en oscuridad, no anda en tiniebla. Y miren lo que dice este versículo. Si decimos, y esto era porque en aquel tiempo existía el movimiento gnóstico, que era como un movimiento tipo así como monje, ¿no? Donde vos te encerrabas, o te apartabas, o te alejabas, vivía tu mundo solo, ahí nada más, como los Buda, ¿no? Buda, los que estudian yoga, ¿no? No sé si algo así, o sea, un mundo interior solo. Bueno, entonces, pero el mensaje que hemos oído es diferente. Elohim es luz y dentro de esa luz no hay oscuridad, tiniebla, oscuridad. Y cuando hay luz, todos nos vemos, todos nos hablamos, todos nos saludamos. Cuando hay oscuridad, todos estamos apartados. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en oscuridad, en tiniebla, que dice ahí, mentimos. Y miren lo que dice acá, no practicamos la verdad. Mentir
al decir que tenemos luz pero no hay comunión es no practicar la verdad. ¿Y la verdad se practica? Sí, porque ¿qué es la verdad? Ahora le voy a mostrar. Después le mostramos la nota 6. Otra vez sale Deuteronomio para enseñarnos algo de la Torah. Luego Moisés les dio la siguiente orden. Al final de cada séptimo año, en el año de la liberación y durante el festival de las enramadas, tabernáculo, leerán este libro de instrucción a todo el pueblo de Israel, cuando se reúna ante el eterno su Elohim en el lugar que él elige. Convoquen, fíjense, nosotros decimos que tenemos comunión, entonces tenemos que estar para escuchar su voz. A todos, a hombres, mujeres, niños, a los extranjeros que vivan en sus ciudades, para que oigan, ¿qué dice ahí? Lo que dice el libro. Oigan lo que dice el libro. Oigan lo que dice el libro de instrucción y aprendan a temer al Eterno, su Elohim, y a obedecer cuidadosamente todas las condiciones de estas instrucciones. Háganlo para que sus hijos que no saben nada de estas instrucciones las oigan y aprendan a temer al Eterno, su Elohim. Háganlo mientras vivan en la tierra que van a poseer al cruzar el Jordán. Entonces, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos fuera de la Torah, fuera de la Escritura, mentimos y no practicamos la verdad, dice. No practicamos la verdad. Y acá me interesó mucho ese no practicar. Pero miren lo que dice el 7. Pero si andamos en luz, la palabra luz, or, que es conexión, como Él, ¿quién es Él? El todo, no, Yeshua, ¿no? Está en luz. Tenemos comunión unos con otros. Acá sale la palabra comunión unos con otros. Ahora, ¿qué es andar en luz? ¿Qué es andar en luz? Andar en luz es seguir los pasos del maestro. ¿Y qué son los pasos del maestro? ¿Qué nos enseñó? El que guarda esta palabra y las enseña será grande en el reino de los cielos. Entonces, andar en luz es seguir los pasos del maestro. Es practicar la verdad. Y miren lo que dice acá. Entonces, cuando yo sigo los pasos del maestro, yo practico la verdad. Dice, la sangre de Yeshua HaMashiach, su hijo, nos limpia de todo pecado. Y esto vamos a analizar bien. ¿Cómo es que una comunión, una reunión, me puede limpiar de todo pecado? De mi pecado. Yo tengo ahora pecado. ¿Y cómo es que una reunión me puede limpiar? Vamos a leer otra vez para ver si dice así. Pero si andamos en luz, o sea, en comunión, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. O sea, si seguimos los pasos del Mesías, tenemos comunión unos con otros, y ahí el sacrificio del Mesías, de su sangre, dice, nos limpia de todo pecado. O sea, que la Biblia está diciendo que la comunión unos con otros nos limpia de todo pecado. Quiere decir que, aunque hemos creído en Yeshua, todavía hay pecado en nuestro corazón. ¿O no? Digo así porque algunos dicen que ya no hay más pecado. Bueno, yo decía antes así también. Shalom dice Alice. Primera de Juan 1.7, nueva traducción viviente, dice, si vivimos en luz, así como Elohim está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Una vez más. Si ustedes están diciendo ahora, todo lo que me están viendo, yo tengo luz, no es foco, ¿no? Yo tengo la luz del Todopoderoso, la luz de Dios me ilumina, pero yo ando fuera, hago mi yoga solito, hago mi mundo, mi habitación como Caín. O sea, no quiero compartir con nadie, no me siento cómodo con nadie. Según la Escritura, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre, sacrificio de Yeshua, su hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, si yo tengo luz, tengo comunión con mis hermanos, comparto con ellos, y ahí soy limpio de todo pecado. Ahí, esa comunión, dice aquí, me limpia de todo pecado. Ahora le voy a explicar un poco algunos textos. Luz, or, ¿verdad? Luz, or, que quiere decir conexión o conectarte.
Juan 8:12. Esto era el caso de la mujer adúltera, ¿se acuerdan? Que le dijo, vete y no peques más. Otra vez Yeshua le habló diciendo, yo soy conexión, la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá, acá sale, la luz de la vida. La conexión hacia el Todopoderoso es la luz de la vida. ¿Cómo le seguimos a Yeshua? ¿Cómo yo le sigo a Yeshua? El que oye mi palabra y no las guarda, entonces le compararé a un hombre que edificó su casa y vinieron los montes, vinieron los ríos y se llevaron porque estaba sobre la arena. Oye la palabra pero no las guarda. Pero el que oye la palabra y las guarda, como un hombre que edificó su casa sobre roca. Vinieron la tormenta, vinieron todo y no le pasó nada. Entonces, conexión, luz, es seguir el consejo del Todopoderoso. Eso es Juan 8. Segunda de Corintios 4:3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. O sea, el evangelio, la Bésora, la buena nueva, puede ser que esté cubierto entre aquellos que no quieren ver la luz. Dice, en los cuales el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Algunos le llaman Hasatán. La palabra Hasatán es opositor. Y el Dios de este siglo es el sistema que controla tu vida. Cuando vos te das cuenta que hay un sistema que controla tu vida, tu mente, tu tiempo, tu horario, todo, y te aleja del Padre, te aparta del Padre, puede decir que el Dios de este siglo te está gobernando. Dice, cegó el entendimiento. ¿Y de quién es? De los incrédulos. El que no quiere creer en la palabra, su entendimiento es cegado. No quiere creer en la palabra, entonces su entendimiento es cegado. Dice, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. ¿Qué es la luz del evangelio? La conexión a través de el Mesías por medio de la Bésora. ¿Qué es la Bésora? La buena nueva. De gloria, dice. El mensaje que el Mesías nos está dando acerca del evangelio. Amén. Bueno. Dice todavía 2 Corintios 4:5. Porque no a nosotros mismos, sino a Yeshua como Señor. Y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Yeshua. Porque Elohim que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Esto donde es en Génesis 1. Está el escritor ahora de el apóstol Pablo en Corintios, está yéndose a Génesis para hacernos entender aquel momento cuando Dios creaba la luz para que la tierra no esté más en oscuridad, en tiniebla. Es igual que cuando el Todopoderoso envía a su Hijo Yeshua para que ilumine nuestra vida y nos conectemos con el Creador. Dice, porque Elohim que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, creó, resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Elohim en la faz de Yeshua, en el rostro de Yeshua. O sea, todo esto, todo el conocimiento de la gloria, todas las cosas creadas se reflejan en el rostro de Yeshua. Eso es tener luz. Eso es tener comunión, participar, compartir. Ahora, la sangre de Yeshua nos limpia de todo pecado, dice. En la comunión, en la reunión, en la confraternidad. ¿Por qué la sangre o el sacrificio de Yeshua tiene poder? Y miren lo que dice estos salmos. Atiendan bien dónde está el poder en la reunión. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Qué dice ahí? Con guardar tu palabra. ¿Qué se hace en una reunión? ¿Qué se hace en la palabra? Para conectarse con la palabra, para aprender la palabra. Para eso están. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Si yo quiero tener un corazón limpio, un corazón puro, no me tengo que desviar de los mandamientos. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Y no desviarme de los mandamientos del Eterno va a limpiar mi corazón
va a limpiarme de todo pecado. Porque los mandamientos son lo que son la famosa agua pura. Bueno. Juan 15:3. Ya vosotros, dice Yeshua a sus discípulos, estáis limpios por la davar que os he hablado, por la palabra que les hablé. Están limpios. La palabra quitó incredulidad, duda, desconfianza que había por no haber hecho las cosas correctamente, pero a través de la palabra nos dimos cuenta de nuestro error y eso purifica nuestro corazón. Amén. Bueno, vamos a avanzar. 8. Si decimos que no tenemos pecado, hay gente que dice que no tiene pecado. Acá dice, si decimos que no tenemos pecado, de acuerdo al escritor de Juan, nos engañamos nosotros mismos y la emet no está en nosotros. Otra es la palabra verdad. Miren, verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra emet en hebreo. Hoy les quiero mostrar. Juan 1:8, nueva traducción viviente. Si afirmamos y no vivimos en la verdad. No vivimos en la verdad. ¿Qué es vivir en la verdad? Emet. La palabra emet, cuando la interpretamos en el pictográfico, y su traducción significa fuerza, que abraza y da señal. O prueba. Es un poder que te agarra y se manifiesta con una prueba. Si no hay prueba, no es verdad. Si no hay una señal, no es verdad. Algo así, ¿no? Entonces, si uno quiere caminar sin ser engañado, si quiere vivir en la verdad, su verdad tiene que tener prueba. Tu palabra que compartí tiene que tener prueba. Si vos estás diciendo que tenés al Eterno en tu corazón, que tenés a Dios en tu corazón, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos, dice, nosotros mismos, y no vivimos en la verdad. Dice así, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Por eso es que no podemos decir que no tenemos pecado, porque cada momento nosotros nos equivocamos. ¿Qué es el pecado? El pecado no es una mancha que está en tu corazón. El pecado no es Satanás. El pecado no es un oscuro pasado que cayó en tu corazón, no. El pecado es transgredir la ley de Dios. O sea que, si vos estás transgrediendo la ley de Dios, ¿qué haría que no transgreda? Cuando vos aprendés, conocés y aceptás que eso viene de Dios. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley, dice. Y sabéis que Él apareció, Yeshua, para quitar nuestros pecados. ¿Cómo Yeshua quitó nuestros pecados? ¿Se acuerdan que le dijo a sus discípulos? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. También cualquiera que haga y enseñe estas palabras será grande en el reino de los cielos. Porque el que guarda mi palabra y el que oye mi palabra y no las guarda, va a ser como un hombre que edificó su casa sobre la arena. Todos estos puntos hacen que Yeshua quite mi pecado. Pero nosotros no captamos de esa perspectiva. No, Él quitó solamente de una forma abstracta, de una forma simbólica, es solamente la persona de Cristo. No nos interesa sus méritos, sus acciones, su enseñanza. Entonces, ¿cómo vamos a poder ser libres del pecado? Vamos a ser arrogantes nada más, personas que menospreciamos a otro, que criticamos a otro, que le juzgamos a otro. Bueno, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Qué es pecado? Infracción de la ley. Y ahí, infracción de la ley. Eso es pecado. Entonces, ¿dónde está? Y sabéis que Él apareció para quitar nuestro pecado, infracción de la ley. Y no hay pecado en Él. No hay pecado en Él. ¿Quién es Él? Yeshua, el que le sigue. Y otra vez, ¿dónde está escrito eso? Yeshua dijo, mujer, vete y no peques más, le dijo. Y después, seguidamente, otra vez le dijo, el que me sigue, yo soy la luz, el que me sigue no andará en tiniebla. Entonces, ¿qué podía hacer esa mujer para no pecar más? Seguir a Yeshua. ¿Y qué iba a aprender a seguir a Yeshua? La infracción, enseñar a hacer lo que dice la Torah. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Permanece en él, ¿qué significa? Persevera en la doctrina del Mesías, persevera en el evangelio del Mesías, persevera en la Torah del Mesías. La persona que dice yo soy pecador, yo soy malo luego, como antes nosotros creíamos, nunca entendió el propósito del Mesías en su vida.
Hijito, nadie os engañe, el que hace justicia es justo. ¿Quién es justo? El que dice yo soy justo, santo y perfecto, no tengo más pecado, ese es justo. No, justo es el que hace justicia. Hijito, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, Torah de Elohim. El que practica, el que constantemente está violando los mandamientos de Dios, es, ¿qué dice ahí? El que practica el pecado es del diablo. Diablo sería la palabra hasatán, ¿no? Quiere decir el opuesto, el opositor. Dice, es del opuesto, del sistema opuesto. Sistema opositor a la Torah. Porque el diablo peca desde el principio para esto. Mire, para esto. Atiendan bien. El principio otra vez es Bereshit. En Bereshit escuchamos cómo el hombre cometía pecado, cómo Caín comete pecado, Nimrod. Entonces cuando habla el principio, otra vez se refiere a lo que está escrito en el Bereshit. Y desde el principio aparece ya un sistema que se oponía al plan de Dios. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, Yeshua, enseñándonos la Torah. Y por esa Torah, Él fue y murió en la cruz. ¿Ven? Juan 5.2. Primera Juan 5.2. En esto conocemos que le amamos a los hijos de Elohim, cuando amamos a Elohim y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Elohim, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Amor significa java, servicio. Para el Todopoderoso, el mejor servicio que le puede hacer es guardar sus mandamientos. Bueno, el 7 entonces, pero si andamos en luz, eso ya leímos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esto también ya vimos. Y nos queda ahora versículo 9. Bueno, no podemos decir que no tenemos pecado, porque constantemente, si decimos que no tenemos pecado, entonces ya no necesitamos comunión unos con otros, porque en la comunión unos con otros, la sangre de Yeshua nos limpia de todo pecado. Entonces, si yo digo no tengo más pecado, ya no necesito más comunión, no necesito más nada. ¿Te dan cuenta de la diferencia? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Está mal confesar? No. Es lo que el Todopoderoso pide, que confesemos nuestro pecado, que reconozcamos que nos hemos equivocado, que aceptemos que estábamos fallando. Nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Entonces el requisito que está pidiendo el escritor de Juan para entender el sacrificio de Yeshua, la obra de Yeshua, es confesar que está transgrediendo la Torah. 9. Pero si confesamos nuestros pecados a Elohim, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Acá la palabra maldad es la palabra griega que es anomía, que significa contrario a la Torah. Fíjense lo que dice acá. Si no confesamos, nuestro corazón va a seguir siendo contrario a la Torah. Si confesamos, vamos a ser perdonados y vamos a ser limpios de toda oposición a la Torah de Elohim. Porque el Todopoderoso nos va a enseñar. Salmos 32:5, Rey David. Miren lo que el Rey David decía, cómo él se expresaba. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. ¿Qué hizo el rey David para ser perdonado de toda su culpa? Confesó. Entonces la confesión es malo, reconocer que me he equivocado es malo, pedirle a Dios que me ilumine y me guíe, restablezca mi corazón es malo. Claro que no. Eso es lo que te hace justo, dice. Proverbios 28:13. Los que encubren sus pecados no prosperarán. Escuchen muy bien esto. No prosperarán. Ahora, ¿qué es pecado otra vez? No vayan a pensar que
cometer error en litúrgica religiosa es pecado. Cuando vos te vas y le robás a alguien, le estafás a alguien, le mentís para perjudicar a alguien, le dañás a alguien, todas esas cosas es pecado. Y los que encubren su pecado, los que no quieren abrirse ante el Eterno, no prosperarán. Pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Así está diciendo la palabra. Confiese y abandone. Confiese y abandone. Bueno, estamos ya sobre la hora. Veamos. Tenemos un texto más. El último versículo. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. No podemos decir que no tenemos pecado. No podemos decir que no hemos pecado porque siempre estamos transgrediendo los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios no son para que no se lo transgreda cada rato. Son para que nos instruya y nos ayude a mejorar nuestra vida. Cuando quebrantamos algo, la Torá, las instrucciones nos enseña esto no hay que hacer, esto no hay que hacer, y yo voy aprendiendo y voy madurando espiritualmente. Terminemos con esta nota 10. Juan 1.10 dice, si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso. O sea, aquel que dice que no pecó, le dice, Dios es mentiroso. Y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. También esa persona que dice que no ha pecado, que no tiene pecado, no puede escuchar con corazón abierto la palabra. Y con este texto de Isaías quiero terminar, porque es una promesa que el Todopoderoso hacía a sus discípulos y a través del profeta Isaías al pueblo de Israel. Dice Isaías 1.15, cuando levanten las manos, acá el Padre está enojado con ellos, para orar, no miraré. Cuando hagan muchas oraciones, no escucharé. Porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. O sea, la gente después de haber hecho crímenes, barbarie, se iba al templo y oraba, Señor, pensaba que así ya quedaba limpio de sus pecados. No. ¿Cómo iba a quedar limpio de su pecado? Dice, cuando levanten las manos para orar, no miraré, aunque hagan muchas oraciones, no escucharé, porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctima inocente. 16. Lávense, miren, lávense y queden limpios. Quiten sus pecados de mi vista. Dice, quiten. ¿Cómo puedes quitar los pecados? Reconociendo que te equivocaste, arrepintiéndote y estudiando la Torah. Abandonen sus caminos malvados. Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y ayuden a los oprimidos. Defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Luego de hacer todo eso, vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo las haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia. Pero si se apartan y se niegan a escuchar, la espada de sus enemigos los devorará. Yo el Señor he hablado. Toda esta palabra para hacernos entender la voluntad del Padre con relación a el libro de Primera de Juan. Mostrándonos un Yeshua que existió, que era físico, que enseñó la palabra, que puso en nuestro corazón el servir al Eterno a través de la Torah, contra el Yeshua abstracto, el Cristo que no se ve, el Cristo que está en los cielos y no me pide hacer nada, solamente que ayune y ore. Bueno, ese era el contraste acá y el escritor de Juan quiso aclarar, nosotros estuvimos con ese Señor, caminamos con Él, le vimos morir, le vimos resucitar y le vimos ascender. Todo eso hemos visto y por eso compartimos. Amén. Bueno, muchas gracias por haber compartido con nosotros. Shalom. Bueno, un placer haber compartido con ustedes la palabra del Todopoderoso. Son muchos textos, traté de hacer un resumen de este libro de Juan. En pocas palabras, Juan nos quiere hacer entender que el ponerle a un Mesías abstracto no viene de la palabra. El Mesías es físico. El Mesías se palpó, se habló y estuvieron con él. Así que
A ese Mesías tenemos que seguir. Amén. Voy hasta aquí, vamos a compartir. Shalom.